¿Te has enfrentado alguna vez a un bloqueo creativo? ¿Ha habido alguien que haya creído en ti incluso más que tú? Yo soy Amalia Marimbaldo, la pipa mala, y hoy os voy a contar un cuento. Hola, hola cuentistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo un cuento de un autor que a mí me gusta mucho, que es Peter H. Reynolds. Tiene un montón de cuentos muy bonitos. Este en concreto se llama El Punto y es de la editorial RBA. Como siempre deciros que lo que voy a comentar aquí pues tiene más que ver con mi interpretación que, bueno, pues es una de tantas. Y que os recomiendo que, aunque veáis cómo cuento yo este cuento, valga la redundancia, que vayáis a vuestra biblioteca o a vuestra librería y os hagáis con un ejemplar y que intentéis contarle estos cuentos a vuestros seres queridos en vivo para experimentar la magia de los vínculos que se crean con los cuentos y con la cuentoterapia. Y sin más, pues os voy a contar El Punto de Peter H. Reynolds. Pues señor, la clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Basti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Basti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. Ya está. La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo: Ahora, fírmalo. Basti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí que sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado, además. Pues hombre, yo creo que puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando, hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: ¡Ay, eres una gran artista! ¿Cómo me gustaría pintar como tú? ¿Seguro que sabes?, le contestó Basti. ¿Yo? No, ¿qué va? Pero si yo no sé ni trazar una línea recta con una regla. Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba la línea. Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: Y ahora, fírmalo, por favor. Y aquí se acaba el cuento con pan y pimiento. Por un agujero salgo y por el otro entro. Este cuento es, como os digo, todos los cuentos que conozco de este autor, de Peter Reynolds, suelen dar bastante en la diana. En este caso vemos que Basti no necesitaba
lo único que necesitaba era permiso, permiso para intentarlo, permiso para equivocarse, permiso para sacar lo que tenía dentro y expresarlo de una manera. Necesitaba a alguien que creyera en ella. Y es tan importante que nos concedamos el permiso de hacer las cosas, de empezar a hacer las cosas aunque no sepamos cómo y no tengamos toda la técnica y no lo tengamos todo demasiado bien. Ya lo he dicho varias veces, en cuentoterapia decimos mejor hecho que perfecto. Es que aprendemos así, a base de prueba y error, y a veces nos empeñamos en que la primera vez nos tiene que salir bien, y que nos salga bien la primera vez es una cuestión de mucha suerte. Y luego suele ser bastante decepcionante porque luego las siguientes veces no te sale bien. Entonces, pues hay que probar y seguir intentándolo y ya está. Y luego también es muy importante el papel de la profesora, que no la fuerza, ni le insiste, ni no, simplemente la deja hacer y se toma muy en serio el punto que ella ha dibujado. Esto en psicología se conoce como efecto Pigmalión. Es que cuando hay alguien que cree en nuestras posibilidades, tendemos a hacer cosas y a comportarnos de manera que nos lleven a que esa imagen sea cierta. Nos ayuda a creer en nosotros mismos, en nosotras mismas. También he escuchado esta semana cosas, un vídeo sobre un terapeuta que se llama, es psiquiatra y psicoterapeuta, se llama José Luis Marín, y decía una cosa que a mí me ha parecido muy importante, y es que más importante, en consulta, más importante que una técnica en concreto, por ejemplo, yo en mis estudios casi todo lo que he visto es psicología cognitivo-conductual, y es que no tiene nada que ver conmigo. Sé que es la más utilizada, es la corriente más importante en nuestros días en este país, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo me gusta más ir hacia lo profundo, hacia la psique, no sé, trabajar con cuentoterapia, por ejemplo, que no tiene nada de cognitivo-conductual. Pero este hombre lo que venía a decir era que más importante que la técnica era que mirásemos a nuestro paciente, a nuestra paciente, que mirásemos, que escuchásemos, que nos dejásemos de apuntar o de estar en otras cosas y que genuinamente prestáramos atención a lo que esa persona nos estaba diciendo, porque se trataba de crear un vínculo y que seguramente venía a compensar de alguna manera todos los vínculos rotos que había tenido esa persona, y que lo que necesitaba era sentirse vista como persona. Y me parece, por mi experiencia y no solo como mi experiencia como paciente, en el que sí es que a veces te hace falta que alguien te escuche, sino también con mi experiencia como persona que suele hablar en las conversaciones de temas más profundos, porque van conmigo, porque si estoy todo el día leyendo sobre psicología, sobre cuentos, sobre cómo llevarme esto, al final en las conversaciones suelen surgir temas que tienen más que ver pues eso, con nuestras emociones y siento que mucha gente a la que le hablas de esto simplemente necesita ese permiso, ese abrir la puerta y ese sentirse escuchado y sentir que lo que está diciendo no es algo anormal ni raro, sino sentir que se le validan esas emociones y esas experiencias que ha tenido. Bueno, y sin más, si os ha pasado algo, habéis tenido alguien que os haya escuchado, alguien que haya creído en vosotros y en vosotras, pues me gustaría que me lo contarais en comentarios. Y sin más, simplemente deciros que me recomendéis si también conocéis a alguien a quien esto le pueda servir, alguien que ya no crea en sus posibilidades y que no sea consciente de que está todo por hacer y por experimentar. También me gustaría que lo compartierais. Y si os suscribís y me gusteáis, pues mil sobrejoyas. Y sin más, como diría el gran maestro Cuerda, calabazas, calabazas, yo os llevo en el corazón.